Gracias, señor presidente. Mi saludo para usted, para los colegas, los compañeros, las compañeras. Voy a hacer esta única intervención en mi condición de ponente para hacer algunas precisiones sobre el código. Lo primero es que no puede escaparse a ninguno de nosotros que estamos aprobando un código electoral, como aquí se ha dicho, para reemplazar uno que tiene casi medio siglo de envejecimiento, cuya última modificación fue anterior a la Constitución del 91. Que las normas electorales no contemplen no solamente lo constitucional básico, sino además las reformas derivadas del 2003 o del 2009, que también afectaron la forma constitucional de la democracia, es inaceptable. Pero además de la necesidad de este código para modernizar el sistema electoral, también tenemos que ser conscientes de que lo estamos haciendo en momentos de crisis de la democracia. La desconfianza que bien señalaba el registrador Alex Vega hace algunas reuniones en la comisión primera, que es mutua de todos contra todos, no es una enfermedad propia de la sociedad colombiana, es la crisis global de la pérdida de credibilidad y legitimidad en la democracia. Se nos han propuesto en los últimos años, en el último lustro, múltiples formas de cambiar la democracia. Y esto, como bien se ha dicho, y lo ha dicho también el senador Name, no es una reforma política, pero sin embargo late en todos los corazones la tesis de que la democracia no es suficiente, de que hay quienes proponen modificarla, hay quienes, como François Rebel, por ejemplo, se atreven a decir que la democracia termina porque tiene en su esencia el germen de su propia destrucción al permitir la libertad absoluta en la expresión de los partidos y entonces denosta de esa libertad. Pero por otro lado, Levitsky, que tantas veces ha sido citado aquí en su texto de Cómo mueren las democracias, un texto que conoce bien el senador Name, que me lo compartió hace meses, dice lo contrario, y es que son los partidos políticos fuertes los que tienen el riesgo de tomarse la democracia y fosilizarla en lugar de estimular los movimientos sociales. Otros van más allá. Rayburg propone que no haya elecciones, que la posibilidad de escoger es mucho más limpia cuando se hace al azar y que todo ciudadano debería tener ese derecho para evitar todos los vicios de la compra y venta de votos, del bolígrafo, de la concentración de poder, haciendo de la representación un deber ciudadano. Menciono esos ejemplos para señalar que no puede este código resolverlo todo, pero en cambio sí va a significar un avance importante y hay que resaltarlo hoy en materia de esa credibilidad y legitimidad perdida para la democracia en el mundo. En Colombia, por supuesto, también hay dudas profundas sobre la legitimidad de la democracia, pero alguien decía que este proyecto no tiene nada que ver y que nada contiene a propósito del fraude. Lo dijeron también algunos columnistas, y resalto lo que dijo el senador Iván Name en su penúltima intervención. Tiene razón. Muy connotados columnistas que escriben los domingos en el diario de mayor circulación, que estuvieron sentados aquí en las curules del Senado y nada hicieron para modernizar el código electoral, siendo senadores, ahora critican este esfuerzo sin haberlo leído, al parecer, porque hay que decir con precisión que, sin ser, por supuesto, una construcción perfecta, miren las cosas que sí trae para disminuir los riesgos del fraude. Por ejemplo, mencionó el senador Werner Zambrano un hecho que pasa inadvertido para quienes no tienen experiencia. Los jurados homogéneos son la forma más extendida y simple del fraude electoral en los municipios colombianos. Recordémosle a los ciudadanos que en los pequeños y medianos municipios también solo hay dos candidatos, el candidato del alcalde y el que está contra el alcalde, con el problema de que es el alcalde el que impone los jurados, que todos son, mientras más pequeño el municipio, más concentrado ese poder, funcionarios de su alcaldía. Y cuando van pasando las 2 o 3 de la tarde de un día electoral, sobre todo en las zonas rurales, también sucede en municipios medianos, en mi Valle del Cauca, en Tuluá, en Palmira, en Buga, es muy frecuente ese tipo de fraude. En esas zonas periféricas y en los corregimientos, cuando el jurado homogéneo advierte que la mitad de la planilla está sin llenar y que ya no van a venir a votar por cuenta de la abstención, dicho sea de paso que hay discusiones universales sobre la abstención, no necesariamente es una enfermedad de la democracia, sino una característica de la libertad. Pero volviendo al tema del fraude, estos jurados homogéneos llenan la lista
sin que nadie lo advierta, porque a ese corregimiento nadie envía testigos y por supuesto terminan haciendo un fraude monumental en esas elecciones. Este código evita ese tipo de fraude porque modifica sustancialmente el origen de los jurados y le quita ese poder a las administraciones municipales para hacerlo universal. Gran avance. Pero también elimina el riesgo del otro fraude extendido, que es la transhumancia, el trasteo de votos con la universalización del censo electoral y el registro de los ciudadanos. Ese también es un avance contra el fraude, como lo es la forma o las diversas formas de veeduría del software, entre otras cosas exigidas y mejoradas por las propuestas de la oposición. Y a propósito de la última intervención del colega que me antecedió, no trae este proyecto el voto electrónico. Ese es un fantasma, digamos, que no está en la última ponencia. Lo que trae, si fuésemos precisos, es un voto mecánico con doble chequeo, una mecanización, una automatización, un voto automatizado, para ser más preciso. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Aquí no va a haber un conteo en la nube que sea susceptible de hackeo a través de una empresa conspirativa internacional. Aquí lo que va a haber, y es también un mecanismo antifraude importante, es la precisión a través de la biometría de la identificación del elector. ¿Y qué formas de fraude evitará esto? Que ojalá pudiera hacerse en el 100% de las elecciones, resulta imposible y seguramente solo podrán hacerse unos pilotos. Pero, por ejemplo, la biometría permite que no haya un elector fraudulento que tiene una cédula extraña. Evita la figura del carrusel, que es otra de las maneras del fraude en los pequeños municipios, cuando una persona da la vuelta y vota varias veces con cédulas ajenas y evita, por supuesto, el voto de los muertos y de las cédulas falsas. Así que esta automatización que aquí ha dado en llamarse el voto electrónico mixto o de doble chequeo también es... Senador Roy Barreras, continúe con el uso de la palabra, senador Roy Barreras. Le agradezco, presidente, 3 minutos más porque como ponente le había contado que será esta mi única intervención para poder hacer estos aportes. Este voto mixto de doble chequeo se contabiliza de manera mecánica, física, porque el papelito va a la urna y surte todo el proceso de escrutinio como los demás votos físicos, de manera que no hay ese riesgo y al contrario, la biometría es también un mecanismo antifraude. Finalmente, radiqué unas proposiciones que en su momento tendrán que discutirse, pero para ahorrarle tiempo a la plenaria solo las menciono. La más importante de ellas, a mi juicio, coautoría del senador Temístocles Ortega, al artículo 81. Nosotros queremos que la paridad de género sea real y no formal. Me refiero a que no sea una engañifa el hecho de que en las listas los partidos inscriban la mitad de las mujeres, pero en la práctica no sean elegidas porque son utilizadas como relleno en las listas, esos nombres. Nosotros queremos que la mitad de este Senado de la República sean 53 mujeres. Y eso se hace de manera sencilla con este artículo que hemos propuesto. Y es que cuando se contabilice el resultado, la mitad de las mujeres elegidas en estricto orden de su resultado electoral, aun si la lista es abierta, sean las llamadas a ocupar las curules y la mitad de los hombres en la misma lista. Es decir, que se escojan 50 de las mujeres más votadas y 50 de los hombres más votados. De esa manera sí que produciríamos no solamente la paridad de género real, sino una renovación importantísima de este Senado de la República con voces nuevas, frescas, que además tengan la sensibilidad, capacidad de inteligencia y protección propias de la mujer en todas sus funciones. Ese artículo 81 y esa proposición para que la paridad sea real está radicada. En el artículo 158, unas precisiones de redacción que son importantes. Se determina que la capacidad de suspender las elecciones ante una catástrofe natural, que hoy depende del presidente de la República, se derive al Consejo Electoral, pero en la ponencia viene que sea por unanimidad, lo que lo hace nugatorio, lo resulta imposible. De manera que con un solo miembro del Consejo Electoral que se opusiera sería imposible suspender las elecciones. Lo queremos precisar de manera que la suspensión sea solicitada por el presidente, autorizada por el Consejo Electoral, pero por mayoría absoluta y no por unanimidad. En el artículo 245 para los ponentes hay una precisión y es que se entrega a propósito de seguridad nacional a las fuerzas militares
la obligación de garantizar el orden público, pero eso es inconstitucional si no se precisa. Es el presidente el responsable de la seguridad nacional, de manera que la precisión, el adendo, dice las fuerzas militares. Un minuto más para que termine, senador. Gracias, señor presidente. Vicepresidente Durán, estaba contándole al presidente Char que como ponente va a ser mi última intervención, pero en un par de minutos termino. Porque además estoy aprovechando para contarle a los ponentes las proposiciones radicadas y no tener que volver a intervenir y que ellos las consideren. Estaba explicando que en el artículo 245, además de la precisión de la dirección del presidente sobre la seguridad nacional, el parágrafo tiene un error, porque se refiere a que este poder de control sobre el orden público no permita la transparencia del proceso. Es el verbo exactamente contrario. Es para no impedir la transparencia del proceso. Ese cambio de verbo es fundamental en el artículo 245. Ahí está la proposición modificativa. Y la última de ellas, para el artículo 251, se refiere a la formación y educación en democracia, pero este remite en la ponencia al artículo 67, que es sobre la educación en general, y no al artículo 41, que es el de la educación cívica particularmente. Hago esa precisión agregando la referencia al artículo 41 de la Constitución. Y termino por decir que celebro la preocupación y además extraño mucho, no se sorprendan, al senador José Obdulio Gaviria en nuestros debates de la Comisión Primera, porque suele ser purista, como me gusta a mí en términos lingüísticos. Y ojalá pudiéramos aplicarle a todas las normas, senador José Obdulio, las tesis de Saussure, de Jacobson, o por lo menos de Chomsky, antes de que se nos volviera politólogo. Pero la verdad es que si aplicáramos ese rigor lingüístico a toda la normatividad colombiana, tendríamos que deshacer casi toda la legislación. Yo estoy de acuerdo con usted en esa intención purista, pero resulta imposible hacerlo en este momento y en un código de más de 250 artículos. Seguramente los ponentes han hecho el mejor trabajo para intentar esos desafueros, pero en todo caso cualquier corrector de estilo seguramente se escandalizaría igual que usted, como lo haría Chomsky si mirara el texto. Muchas gracias, señor presidente.